Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Juan Carlos, a Jorge y a todos los que hoy nos acompañan. Bueno, mi nombre es Clara Lucía Sandoval y como ya lo han dicho, pues tengo el privilegio de ser candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá. Y tengo también una experiencia en el tema de la protección animal que me ha llenado de satisfacción y que creo que tenemos que extender no solamente a lo que se hizo aquí en Bogotá, sino poderlo extender a todo el país. Eh, Fui concejal durante 2 periodos, 8 años, fui concejal de Bogotá, y en la primera vez que llegué como concejal a la ciudad, estábamos debatiendo el plan de desarrollo. En esa época, en el 2008, el plan de desarrollo de Samuel Moreno. Allí no había ningún tema de protección animal. Nunca se había incluido el tema de la protección de los animales dentro de un plan de desarrollo de Bogotá. En ese año, en el 2008, logramos por primera vez que en Bogotá el tema de los animales tuviera cabida en el plan de desarrollo. Y fue algo muy mínimo en esa época, digamos, no había este boom que hay hoy en el tema de protección animal. Tal vez los políticos no les parecía tan importante el tema y no había una relevancia como tan significativa. Había un activismo por parte de los ciudadanos que siempre ha existido, de miles de personas que aman a los animales, que se preocupan por su cuidado y que están todo el tiempo haciendo esta obra maravillosa de cuidado y de protección de los animales que no hacía el Estado hasta hace muy poco tiempo. Entonces, en ese plan de desarrollo logramos introducir el tema de protección animal y de ahí que logramos empezar a hacer los debates importantes de la ciudad en el tema de protección. Uno de los debates que dimos en ese tiempo fue lo que de pronto muchos de ustedes escucharon alguna vez del centro de zoonosis, un lugar donde había mucho maltrato, donde solamente se tenía una visión de cuidado de los seres humanos, de las enfermedades que les pueden transmitir los animales, pero no había un cuidado de los animales en sí. Entonces, bueno, allí nosotros logramos hacer esos debates de control político para cambiar las condiciones de los animales en el centro de zoonosis. Allí en el consejo también, me acuerdo que el primer acuerdo que hice por la protección de los animales fue el de la promoción, el que obligaba al Estado a hacer promoción de las jornadas de adopción de perros y gatos en Bogotá. Y aparentemente algo que hoy es tan normal, en ese tiempo no existía ni había ninguna orden por parte del consejo o del gobierno distrital de hacer estas jornadas de adopción y de adopción de perros y gatos en Bogotá. Ese fue el primer acuerdo en el que participé. Después también fui creadora del Club de Niños Animalistas, que lo que busca es poder promover las prácticas de protección animal en la educación, porque yo creo que es tan importante el activismo que se hace en las calles, las leyes que podamos hacer para castigar el maltrato animal, el activismo para que se cumpla la norma, pero miren, algo muy importante es la educación para la protección de los animales. Por eso con el Club de Niños Animalistas lo que estábamos buscando era que desde niños, desde el colegio, los niños puedan entender que los animales son seres sintientes que nos acompañan en el planeta y que por lo tanto nosotros tenemos la obligación de cuidarlos y de protegerlos. También fui ponente de la consulta antitaurina, que desafortunadamente después no se pudo realizar, pero allí hice toda una defensa a favor de los animales y por supuesto que creo firmemente que la actividad taurina no puede ser cultura, que estamos ya hace muchos años superando ese tema y que nosotros somos los llamados a renovar esa cultura que se había tenido por muchos años y que, como lo decía Juan Carlos, ya se interrumpió, ya podemos decir que no hay esa tradición en Bogotá y que Bogotá quiere ser una ciudad en donde nunca más vuelva el toreo o que vuelva esta forma de tortura disfrazada de cultura. También fui creadora, impulsé la creación de la bancada animalista, porque es que yo creo que los grandes desafíos que tenemos por la protección de los animales no los podemos abordar solos. Tenemos que hacer un trabajo en equipo, tenemos que unir fuerzas. Por eso yo estoy muy contenta de saber que hay tantas personas que están trabajando por la protección de los animales. Al Congreso tenemos que llegar con una visión de proteger los animales y hacerlo en equipo.
yo estudiaba cuántas leyes y proyectos se han pasado, cuántos proyectos de ley se han pasado en el Congreso y son muchos. La mayoría de ellos archivados, archivados, archivados. ¿Por qué? Porque no se ha llegado a grandes consensos. Nosotros logramos hacer en Bogotá una bancada animalista. Lideré, la firmamos, la hemos seguido impulsando y por supuesto que eso nos ayudó a que los grandes proyectos por la protección de los animales se hicieran una realidad. Soy autora del acuerdo de la ciudad que obliga a, a Bogotá a tener las urgencias veterinarias para animales de la calle. Antes de esto, cuando un perrito era atropellado en la calle, cuando un perrito estaba sufriendo, diferentes temas médicos o de urgencia veterinaria, no había nadie que lo pudiera auxiliar. ¿Quiénes lo hacían? Los activistas, los animalistas, los ciudadanos, pero no había ninguna ayuda por parte del Estado. Yo creé este acuerdo que obliga a hacer las urgencias veterinarias en Bogotá. Esto lo hice cuando fui concejal de Bogotá, el acuerdo de las urgencias veterinarias, el acuerdo para hacer unos protocolos de cuidado con miras de bienestar animal para los paseadores, porque ustedes ven que existe pues esta tarea de paseadores en la ciudad, pero que no tenía ningún tipo de protocolo para garantizar el bienestar de los animales. Creé también el código que hoy sirve en Bogotá para que dentro de la línea 123, cuando la gente llama, pueda denunciar ya sea tipo de maltrato o de urgencia veterinaria. Antes no existía ese código, entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se llamaba al 123 para una emergencia animal, pues sencillamente ellos no tenían dónde ubicar la emergencia y por lo tanto no era atendida. A no ser que fuera un caso de un gato atrapado o algo que pudiera atender los bomberos. Entonces creamos ese código dentro del 123, creamos también unos protocolos de cuidado para un tema que es doloroso y que es toda una cadena de maltrato, que es el de la comercialización. De ahí la importancia de promover la adopción para disminuir ese comercio que para nosotros es una cadena de maltrato que se debe acabar. Pero mientras exista, se tenía que hacer unos límites de regulación para que pudiéramos avanzar. Por supuesto que son acuerdos de la ciudad que se deben seguir implementando y mejorando. Después de mi paso por el consejo y de trabajar todos estos proyectos, que espero que no se me haya pasado ninguno por acá, pudimos entrar al siguiente gobierno y tener la oportunidad de liderar la creación del primer Instituto de Protección y Bienestar Animal de toda Latinoamérica. Un instituto encargado no solamente de llevar a la realidad estos proyectos, esta norma, sino poder también, como lo decía hace un momento, trabajar el tema de la cultura ciudadana alrededor de la protección animal. Yo creo que es tan importante poder tener un instituto, es tan importante poder tener atención a la fauna, pero es aún más importante poder cambiar el pensamiento de las personas alrededor de la protección de los animales. Ellos son seres sintientes, merecen nuestra protección y en Colombia hoy es un delito maltratar a los animales. Sin embargo, hay muchos delitos en Colombia que se siguen cometiendo y se sigue haciendo. Es delito robar, pero la gente roba. Es delito maltratar a los animales y desafortunadamente lo seguimos viendo. Por eso es tan importante fortalecer la cultura y el cambio del pensamiento. No podemos sencillamente solamente estar atendiendo a los animales que están siendo maltratados o aprehendiendo a los que son víctimas del maltrato por unos cuantos, sino que tenemos que enseñarle a la gente y tenemos que cambiar la cultura alrededor de ese cuidado. Es a través del trabajo en el Instituto de Protección Animal, atendimos más de 276,000 animales durante ese tiempo y salvamos a miles de animales, más de 4,200 animales en urgencias veterinarias, porque les cuento una cosa, cuando fui concejal creamos estos programas, pero nunca se llevaron a la realidad. El consejo crea y la institucionalidad tiene que llevarlo a la práctica. Lo que yo encontré cuando llegué
al siguiente gobierno, esto fue en el gobierno de Gustavo Petro, después yo llego con el alcalde Enrique Peñalosa, es que no había absolutamente nada de desarrollo de esos acuerdos de la ciudad. En Bogotá había una política pública, no se había hecho absolutamente nada, existían las urgencias veterinarias, pero no había nada, existían estos protocolos y no había nada. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomar toda la norma y decir cómo llevamos esto a la efectividad, cómo lo volvemos realidad. Y eso fue lo que hicimos a través de la creación del instituto. Qué importante es la norma, qué importante es el tener una base. Cuando fuimos a crear el instituto encontramos que casi el 90% de acuerdos en los que se basó el instituto eran basados en acuerdos que habían sido de mi propia autoría, pero que no se habían desarrollado hasta ese momento en la ciudad de Bogotá. También con base en ese trabajo de la lucha contra el maltrato, creamos el Escuadrón Anticrueldad, un escuadrón con el que le quisimos poner a esto que estaba en la ley de verdad, todo, llevarlo a la práctica, llevarlo a la efectividad en la protección de los animales. Con el Escuadrón Anticrueldad, con el Escuadrón Anticrueldad pudimos atender miles de animales que fueron aprendidos, pero que aquí, como lo decía Juan Carlos, con la ley 1774, que convirtió eso en un delito, nos permitía movernos y articular un equipo de veterinarios, un equipo técnico que pudiera ir y mirar si realmente el animal estaba siendo maltratado. Pero ahí hay cosas que tenemos que mirar, como él mismo lo ha dicho, y poderlo modificar para que realmente podamos aprender definitivamente a los animales que están siendo víctimas del maltrato. ¿Qué nos pasaba con el Escuadrón Anticrueldad? Que las personas llamaban, denunciaban, íbamos con el escuadrón, con el acompañamiento de la policía, porque solamente la policía podía hacer la aprehensión, pero en la interpretación de la norma decía, bueno, pero esto es una aprehensión preventiva y muchas veces tocaba volver los animales a los mismos maltratadores. Y ahí es bien importante poder resaltar y poder corregir y poder hacer más efectiva la norma y que la sanción primera por la protección de los animales sea la aprehensión definitiva de los animales que están siendo víctimas del maltrato. También en el tema de fauna silvestre que encontramos cuando llegamos a crear el Instituto de Protección Animal, encontramos un centro de atención a la fauna completamente abandonado. Les quiero contar que en esta administración, en donde yo fui concejal y que hice control político, que era la del alcalde Gustavo Petro, pues se hablaba mucho del tema de la protección de los animales. Pero cuando llegamos al centro de fauna silvestre, por ejemplo, los miquitos que habían sido aprendidos por ese tráfico cruel, que es delito, por supuesto, de la fauna silvestre, estos miquitos estaban guardados en jaulas para pájaros. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Significa que esos miquitos no podían moverse, eran jaulitas para pájaros. Ahí estaban los miquitos aprendidos, víctimas del maltrato y revictimizados por una administración que hablaba muy bonito de la protección de los animales, pero que en la práctica tenía a los animales en esas condiciones. ¿Qué hicimos nosotros? Empezar a mover toda la construcción de un centro de fauna silvestre que realmente pudiéramos trabajar para recuperar estos animalitos y el fin que era, el final era volverlos a incorporar a su vida silvestre, que es pues como el objetivo principal. Cambiamos y mientras se hacía el cambio, nos parecía que de todas formas iba a ser algo muy cruel mantenerlos ahí mientras se construía. Por eso hicimos un centro temporal de fauna silvestre. Un centro temporal de fauna silvestre donde para mí la alegría más grande fue cuando pudimos hacer todos los lugares para los micos, por ejemplo, inmensos, con árboles, donde ellos por primera vez en muchos años, los que no se habían reincorporado a la vida silvestre, podían tomar el sol, recibir el agua. Era increíble ver a estos miquitos abriendo sus brazos, colgándose de los árboles. Y yo creo que eso fue de las mayores satisfacciones que nosotros tuvimos, de poder no solamente no tener estos animalitos, que los recuperamos del maltrato, porque obviamente el tráfico de fauna silvestre no solamente es un delito, sino que es una cruel forma de maltrato para
llevarlos a seguirlos maltratando en un centro de fauna que existía sin ninguna de las condiciones adecuadas para protegerlos. Y eso fue uno de nuestros logros y de lo que hicimos con gran alegría y con mucho entusiasmo, y no solamente para ellos, lo pongo como un ejemplo, pero todos los animales estaban en unas condiciones que verdaderamente eran de revictimización. Creemos que la óptica que se ha dado en el país en el tema de protección de los animales, pues siempre ha sido en dos sentidos. En el tema de salud pública, se toma como salud pública, es decir, estos animales que tienen que nos pueden transmitir unas enfermedades, entonces se tratan por la Secretaría de Salud en un tema de salud pública y lo toma la Secretaría de Salud. Y por el otro lado, la fauna silvestre que le pertenece al Estado, entonces dice, protejamos esa fauna silvestre porque le pertenece al Estado y lo trabaja la Secretaría de Ambiente. ¿Qué hicimos nosotros? Crear una institucionalidad que no tuviera ni una visión de salud pública ni una visión de protección de las cosas del Estado, sino una institucionalidad que tuviera como principal fin la protección de los animales, esa exclusivamente, con esa visión de protección y de bienestar animal. Y yo creo que esa experiencia que tuve desde el Consejo como corporación de control político y esa experiencia que tuve como gerente, como administradora, como el llevar a la realidad es la que yo quiero llevar al Congreso de la República. Creo que se necesitan esas dos visiones, porque sé lo que necesitan los animales porque lo vi de primera mano, animales de granja, animales silvestres, animales domésticos, y sé también cómo se puede llegar a las soluciones para lo que ellos necesitan. Bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo en esta parte, pero mi deseo es poder llegar al Congreso a seguir siendo una voz de los animales, a seguir siendo la voz que defienda a los animales como lo hemos hecho en Bogotá, poderlo extender al resto del país. Nuestra declaración, en nuestro programa para la protección de los animales se llama DANTA, que es Declaración Anticrueldad Animal. Extender el escuadrón anticrueldad al país, poder hacer la ley viajando juntos y seguros para la protección efectiva de los animales que viajan con nosotros, el contrato animal para acabar con este maltrato que se da en los perros y en los animales que ofrecen servicios para los humanos en el desarrollo de diferentes labores, y por supuesto que seguiremos haciendo control político a lo que ya se ha hecho, a lo que el Estado tiene que hacer, pero que necesita institucionalidad para hacerse. Cuando no hay una entidad encargada, doliente o queriente del tema, va a ser muy difícil que estos sueños que tenemos de proteger a los animales se lleven a la realidad. Por eso es importante crear una institucionalidad a nivel nacional, como lo hicimos con el Instituto de Protección Animal en Bogotá, extenderlo, crear esa entidad a nivel nacional, un ente que pueda proteger y que pueda volver esos sueños que tenemos y esas normas y esas ideas que se tienen a la realidad. Qué importante también es la tarea que se hace con un activismo judicial. Es importante, pero yo también creo que no solamente es actuar después, sino actuar antes y poder hacer que las cosas pasen en beneficio de los animales, no solamente para castigar cuando ya son maltratados, sino para evitar que lo sean en el momento oportuno. Así que mi deseo es poder ser la voz de los animales, pero también ser la voz de todos aquellos que aman a los animales, que quieren su efectiva protección y que están comprometidos con la conservación de nuestra fauna doméstica, de nuestra fauna silvestre, y que están convencidos de que la responsabilidad de cuidarlos nos pertenece a todos nosotros. Muchísimas gracias.